El recorrido por los hechos más relevantes de Medio Oriente en UN Análisis. Líbano continúa sin presidente. El país de Medio Oriente completó 22 meses sin jefe de Estado. Ayer fracasó la sesión número 36 del Parlamento para elegir el nuevo mandatario libanés. Debido a profundas divisiones entre los principales bloques políticos, solo asistieron 50 de los 128 parlamentarios, asistencia que no alcanzó para lograr el quórum requerido. Además, el hecho se da en medio de una coyuntura agravada por la ruptura de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán y la grave crisis humanitaria. Desde mayo de 2014, fecha en que Michel Sleiman concluyó su mandato, el Líbano carece de presidente por la falta de entendimiento entre los bloques 8 de marzo del movimiento Hezbollah y aliado de Teherán, y el 14 de marzo liderado por Mustakabal, adepto de Riad. Vamos a saludar en este momento a Abu Faisal Sergio Tapia, experto internacional del Consejo Internacional Geopolítico sobre Medio Oriente. Muy buenos días, Abu. Muy buenos días, ¿qué tal Colombia? ¿Qué tal Guillermo? Muy bien, sí señor. Desde el 26 de mayo del 2014, Líbano está sin presidente, porque el gobierno de Michel Sleiman, que ha sido elegido en el 2008, llegó a su fin, y este es el momento que todavía no tiene reemplazo. Exactamente, y es el tiempo más largo en la historia del Líbano, obviamente sacando la parte de los años de guerra civil libanesa del año 75 al 90, ¿no? Para que un poco entienda la audiencia, el Líbano tiene justamente una democracia parlamentaria confesional, donde se garantiza, según la constitución libanesa, que las 18 identidades religiosas del país esté representada proporcionalmente. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República del Líbano debe ser cristiano maronita, el primer ministro es musulmán suní y el presidente del parlamento es chií. Hace justamente esto que hoy en día se vive esta crisis por parte de los cristianos en el Líbano. Recordemos a la audiencia que el Líbano se divide justamente en dos grandes bloques del Parlamento. Uno, el movimiento 14 de marzo, que es el grupo de Hariri, el hijo del primer vicepresidente Hariri asesinado en 2005 en el Líbano, que representa un poco a los musulmanes suníes y parte de los cristianos, ¿no? Donde se encuentra también alguien muy conocido, tristemente, de las fuerzas libanesas, Samir Geagea, donde participó con crímenes de lesa humanidad en la guerra civil libanesa. Y por el otro lado se encuentra la Alianza 8 de marzo, que es un poco la representante del movimiento de resistencia libanesa Hezbollah, donde también participan cristianos, como el movimiento patriótico libre del general Aoun, donde es apoyado en cierta forma por Irán y Siria. Recordemos algo importante, que la Alianza 14 de marzo es apoyada por Estados Unidos y Arabia Saudí. Ahora nos encontramos en este panorama, 22 meses sin presidente. Personalmente, yo pienso de que Michel Sleiman, nadie creía que él no iba a continuar siendo presidente en forma extraconstitucional, porque es muy normal en el Líbano de que los presidentes alarguen su periodo, ¿no? Desde el acuerdo de Taif en Arabia Saudí en 1989. Entonces un poco esto es que la política libanesa, para entenderla, hay que no entenderla. De esa forma usted entiende lo que sucede en el Líbano. Claro, y cuando uno no la entiende, entonces empieza a explicarse, porque así como usted me está enseñando, nos está enseñando aquí a los oyentes y a mí, el hecho de que para entender la política hay que no entenderla, pues eso también como que explica lo que es la administración del país, un país que a veces no tiene agua, que no tiene energía, que tienen que organizar huelgas de basura y hasta están pensando en exportar la basura a otro país. Exactamente, pero vos ves que algo muy importante, que generalmente nunca se dice esto en los análisis internacionales, ni lo van a encontrar tampoco en la información. El Líbano apenas es un país de 4 millones de habitantes, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema real en este periodo del Líbano?
que tiene 2 millones de refugiados en su territorio, lo que significa que es la mayor concentración de refugiados por habitante en el mundo, ¿no? El Líbano cuenta con un refugiado por cada 5 habitantes libaneses. Por lo tanto, el Líbano hoy en día es un gran problema. Lo que sucede es más importante el tema de refugiados que el problema en sí de no tener presidente, ¿no? Porque algo importante es que a pesar que no tienen presidente, funciona el Estado libanés como puede, ¿no? En el Líbano la gente está ya acostumbrada un poco a estas crisis políticas, y algo muy interesante, vos ves que alianzas de hoy son alianzas que tumban gobierno y después se pasan para el otro bloque en forma constante, ¿no? Están los libaneses un poco acostumbrados. Pero algo es cierto también, lo que está sucediendo en Siria, a los libaneses les hacen recordar muchas veces la guerra civil, y ellos están cansados de guerra. Por lo tanto, en cierto modo, el Líbano funciona con sus tiempos, sus características, y lo que vemos ahora justamente también es que el Líbano, a pesar de todo, sigue bajo el estado de unidad. El ejército libanés y la resistencia libanesa siguen unidos defendiendo al pueblo libanés de atentados terroristas o mal llamados islámicos de Daesh, ¿no? Y lo más importante también en estos días es justamente la ruptura con Arabia Saudí, que de algún modo quería presionar al gobierno libanés para que condene a la resistencia islámica del Hezbollah. No lo ha logrado, y Arabia Saudí señala y condena, en el día de ayer con el Consejo de Seguridad del Golfo para las monarquías, declarar la resistencia libanesa al Hezbollah como grupo terrorista y decidir la expulsión de ciudadanos libaneses de sus territorios en las monarquías. Pero, Abu, ¿qué tal si nos recordamos y pensamos un poco que el Líbano tuvo eso que fue la revolución del cedro, que fue que fue un preludio a la primavera árabe, y que además fue el primer país árabe que conoció como esa estación? Sí, pero recordad que la revolución del cedro viene más que nada por el asesinato de Hariri en el 2005. Ah, ¿no? De Rafik Hariri, eso fue, sí, claro, el 14 de febrero del 2005 fue eso. Entonces estalla la población libanesa en las calles, y más que nada para pedir la retirada del ejército sirio que seguía ocupando las tropas de Bashar al-Assad el Líbano, ¿no? Realmente ahí los libaneses, y hay algo muy importante, mira, en forma continua hablo con mis hermanos y amigos en Beirut, y señalamos siempre algo que le digo. Los que mueren en el Líbano cuando en el 2006, por ejemplo, el régimen israelí bombardea el Líbano, ya bombardeaba hasta Beirut, o cuando vienen los atentados terroristas por parte de estos grupos financiados por Arabia Saudí, como se va descubriendo por los militares libaneses, quienes son los que colocan las bombas contra la población civil, son libaneses, no importa de qué identidad religiosa son, ¿no? Pueden ser drusos, pueden ser maronitas, pueden ser católicos, pueden ser musulmanes suníes, chiíes. Al fin y al cabo, es el pueblo libanés que muere en estos atentados o en estas agresiones militares. Por lo tanto, lo que necesita el Líbano es buscar realmente una unidad política, una nueva constitución, en el sentido de que se acepte realmente, que ya no sean por identidades religiosas, sino bien sea por cuestiones de pensamiento político, ideológico, de propuesta de político de gobierno, porque siempre vamos a encontrar estas crisis políticas tan comunes en el Líbano. Y los libaneses en el exterior son más que la población que vive en el Líbano, ¿no? Sí. Y siempre se habla de la unidad libanesa. El gran problema es la unidad libanesa. A pesar de todo, el Líbano intenta continuar, y si algo deja un poco tranquilo es que están lejos de estar en una nueva situación de guerra civil libanesa. El pueblo libanés está cansado, los jóvenes están cansados de ver tanta destrucción, y viendo a Siria al lado, realmente cada día le trae malos recuerdos, y cada día afianza más su proceso de paz, ¿no? Por eso es tan importante Beirut en el Medio Oriente, nuestro amado Beirut. Claro. Yo quería preguntarle en torno a los países de Oriente Medio, que uno pensaría
digamos, se diferencian de los de Occidente en este tipo de procesos políticos, pero vemos que no, que está sucediendo lo mismo que está pasando en Irlanda, donde parece que no se va a poder conformar gobierno por lo menos pronto. En España la situación está igual, en Haití también ha venido un atraso en la conformación del gobierno. O sea, todos estos regímenes políticos están, digamos, dificultándose cada vez más en sus posibilidades de formar gobierno prontamente. ¿Por qué los países árabes entran en esta misma dinámica cuando supondría uno que tienen otro tipo de manejos políticos por las características que tienen? Pero justamente las presiones que hay, ¿no? Recordá que, bueno, la cuestión del Líbano, y para mí personalmente el Líbano es lo más avanzado democráticamente que puede haber en el Medio Oriente, en el sentido que es una sociedad totalmente libre, y han aprendido mucho de la guerra libanesa. Recordemos que el Líbano, hasta que comienza la guerra en el 75, era un poco la puerta de Occidente a Medio Oriente, ¿no? Era los bancos más importantes, las industrias, realmente era una potencia económica, financiera. Y vemos en el Líbano, en el caso que estamos hablando concretamente, los intereses, por ejemplo, de uno de los bloques el 14 de marzo, apoyado por Arabia Saudí y Estados Unidos, ¿no? Hay una gran frase libanesa que señala, dice: el Líbano va a estar bien cuando ya no esté Estados Unidos, Arabia Saudí, Irán, Siria, implicados en la política interna libanesa. Y de cierto modo los libaneses saben eso, y cuando dicen no tenemos presidente, bueno, pero tenemos todavía funcionando al Estado, tenemos al presidente del Parlamento, tenemos al primer ministro, que son figuras que están ahí, intentan avanzar al país, ¿no? Y en el caso de todo el Medio Oriente, con lo que vos me señalás, sí, los intereses allá son muy fuertes económicamente, geopolíticamente, y está muy implicado también Occidente, ¿no? Y más en el Líbano, que es una gran tradición. Pero bueno, hay un hecho final para ir cerrando el análisis y no cansarlos con la política libanesa, que es tan fascinante en este proceso que avanza, retrocede, de alianzas, pasa de un bando a otro, que Saad Hariri, que es el portavoz del movimiento 14 de marzo, digamos, este movimiento más apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudí y Francia, propuso a Suleiman Fanjeh, que es el líder del movimiento Marada, del bloque contrario del 8 de marzo, pero todo esto es entre cristianos, lo propone él justamente para que sea el presidente del Líbano, pero para que haya una lucha interna dentro del movimiento 8 de marzo, porque el movimiento 8 de marzo, Hezbollah y cristianos también del militar, aún proponían aún como presidente del Líbano. Entonces, ¿por qué fracasa ayer la 36 sesión parlamentaria? Porque ninguno de los candidatos se presenta, y obviamente no se presenta el bloque 8 de marzo, por lo tanto apenas había 50 parlamentarios, cuando la Constitución libanesa pide 2/3 partes en el Parlamento para aprobar un nuevo presidente. Sí, señor. Un poco la política del Líbano tan fascinante en el Medio Oriente, ¿no? Abu Faisal Sergio Tapia, desde el Consejo Internacional Geopolítico sobre Medio Oriente, gracias por estar con UN Radio. Ya muchísimas gracias a ustedes. Suerte. Los sucesos de las Américas en el recorrido internacional de UN Análisis.